Padre bendito, Padre amado, gracias te damos hoy en día por todo lo que nos regala, Padre mío. Bendice este servicio, Padre mío. Permítenos, danos sabiduría y inteligencia, ser bendito tu palabra, que es la verdad, Padre mío, para que lo transmitamos a todos los hermanos que no conocen a ti, Padre. Bendícenos, guíanos, que nos haces en este día, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Padre amado, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por la paciencia por estar aquí. Bien, el título de hoy es Jesús es Dios. Hoy vamos a ver fundamentos bíblicos porque muchas veces acerca de nosotros, otros hermanitos con otras ideologías nos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que no es Dios y de alguna forma niegan esa divinidad. Nosotros sabemos, entendemos y creemos que Jesús es Dios, pero si tenemos que demostrarlo en fundamento bíblico, ahí es donde luego nos frenamos. Pues sí creo, sí sé que es Dios, pero ¿cómo se lo demuestra a alguien más que es Dios? Entonces, Normita, ¿nos decías acerca de Juan? Juan 1:14. 1:14, ¿nos lo pueden leer, por favor? Indícame. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bien, una de las cosas que veíamos en el estudio anterior es esa parte donde Jesús adopta forma de hombre, es hecho semejante a hombre, pero no es hombre, porque tiene una divinidad, como un cuerpo, pero no es 100% hombre. Ahora que hablamos de los cromosomas, de la sangre, e inclusive, ¿no? Porque muere a los 33 años. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver esta parte, donde podremos tener una plática y poner puntos muy importantes acerca de esto. Si creemos y pensamos que Jesús es Dios, ¿cómo lo podemos comprobar ante otros hermanos? Bien, vamos a ver solo 7 versos específicos y 2 muy interpretativos en cómo Jesucristo es Dios. Esto nos ayudará bastante, ¿listos para qué? A que crezca y también para que todo aquel que toque a la puerta y que diga simplemente que Jesús es el Hijo de Dios, tú te des cuenta que está mintiendo. Vamos a utilizar la versión Reina Valera, que es la que tenemos todos, contemporánea. Ustedes pueden usar la versión que tengan en casa, hermano, la tenemos que prácticamente todos dicen lo mismo. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 41, verso 4, dice: ¿quién hizo esto posible? Perdón, Isaías 41, verso 4. ¿Quién hizo esto posible? Pregunta. ¿Quién llamó desde el principio a las generaciones? Pregunta. Mira la pérdida, incluso que había estudios civiles, mira jugar fútbol sin balón. Saca de la caja, tenemos como 10 ahí. Ok. ¿Por qué no te paras? Ya tenemos La primera de cada caja. ya lo ubicamos, Isaías 41, 4. No la saque. Y entonces Biblia. ¿Quién hizo esto posible? Pregunta. ¿Quién llamó desde el principio a las generaciones? Pregunta. Isaías 41, 4. Amén.
realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Pregunta. Yo, Jehová, el primero, y yo mismo, en los postreros. Amén. Ok, entonces, bueno, aquí las preguntas están ahí. Entonces, yo que soy el Señor, yo que soy el primero y el último. Bien, ¿quién es esta persona que está hablando? ¿Quién es esta persona que está hablando? ¿Quién es el que está declarando que yo soy? ¿El primero y el último? Sí, exacto, no es Isaías, es Dios. Dios es el que está diciendo, yo soy el primero y el último, el creador de los cielos y de la tierra. Dice Dios el primero y el último. En Isaías 44:6, en Reina Valera contemporánea, dice así: dice el Señor Dios, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos. Ese no es Isaías, este es Dios hablando. Porque Santo 6, amén. ¿Verdad? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Amén. Fuera de mí no hay Dios. Amén. Yahweh el primero, Yahweh el Salvador, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo soy el primero, yo soy también el último. Fuera de mí no hay otro Dios. El que está hablando aquí es Dios y él está declarando que es el primero y que él también es el último, el creador de los cielos y la tierra. Él es el primero y él es el último. Y fuera de mí no hay otro Dios. Este no es Isaías, este es Dios hablando. Isaías 48:12. Jacob dice: Amén. sí, Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. amén. Yo te he llamado Israel, escúchame, yo soy el primero y yo soy el último. Así dice el Señor Dios. Bien, estamos viendo que este Segundo Testamento quien está declarando es Yahvé, Jehová, como lo conozcamos, como nos han explicado, es Dios. Bien, Dios el Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En Apocalipsis 1:8. Vámonos al último libro de la Biblia. Apocalipsis 1:8 dice: Dios el Señor, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. ¿Quién es el que está hablando aquí? Amén. Es Apocalipsis. Entonces te digo, yo soy el alfa y la omega, principio Exactamente. y fin, dice el Señor, el que es y quien era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Está hablando aquí Dios. Dios dice, Dios el Señor dice: este es el mismo Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir. Aquí te está dando una pista, te da una pista que dice el que es actualmente, hoy, el que era. ¿Me explico? Es decir, Dios solamente tiene un tiempo que es tiempo presente, ya hemos platicado de eso. En el mundo de ilusión, el cielo, Dios, el verdad, la eternidad, no existe pasado ni futuro, únicamente existe el tiempo presente. Pero aquí te está diciendo el que es, el que era. En este caso está hablando de Jesucristo y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Aquí te está comparando los dos, Dios y Jesucristo, que es el mismo. Porque Dios no es el que era ni el que ha de venir, Dios es el que es.
Sí mismo. Pero aquí te dice que es el que era o que habla desde la venida del Mesías. ¿Y que ha de venir? El Mesías. Es decir, soy el Todopoderoso. No puede haber alguien superior al Todopoderoso. Aquí se está hablando de Dios y de Jesucristo también, que es el mismo. Apocalipsis 1:17. Adelante, adelante, únicamente. Cuando le dije a mi muerto, y el punto que le dije, Sí, sí, sí. y él descubierto para mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Otra vez, ¿cierto? Amén. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas. Luego vemos eso. Yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Quién es el que está hablando aquí? Amén. Dice, cuando lo vi caí a sus pies como muerto. ¿Cuándo está hablando? En el Apocalipsis. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, es Dios, porque Dios ya declaró en los capítulos de Isaías que Él es el primero y el último, y que Él vive y estuvo muerto. ¿Cómo puede Dios estar muerto? Si Dios no puede morir. No puede. Dios no muere. Pero acá dice, y el que vive estuvo muerto. Entonces, está hablando de Jesucristo. Pero ahora vive para siempre. Es Jesucristo. El que estuvo muerto y ahora vive para siempre porque el Espíritu Santo lo resucitó al tercer día, ¿me explico? Y tiene las llaves de la muerte y del infierno. Entonces, el primero y el último es Jesucristo. Y el primero y el último es Dios. Entonces, los capítulos de Isaías, te das cuenta que el primero y el último es la misma persona. Bien, veamos el último Apocalipsis 2:8. Dice, adelante, adelante, ¿quién dijo bien? Amén. Describe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el tercero. Otra vez. El primero y el tercero. El que estuvo muerto, vivo, dice estoy. Dice, Otra vez, entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, así dice el primero y el último. Otra vez, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. El primero y el último estuvo muerto. ¿Te das cuenta? Estuvo muerto. El primero y el último estuvo muerto. ¿Cómo es posible que Dios esté muerto? A Dios no le puede matar. Pero está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el que estuvo muerto y el que ha de venir. El primero y el último es Jesucristo, y el primero y el último es Dios, es el mismo. Todo esto lo repito, lo redundo, lo repito para que quede muy quemado, para que no nos quieran confundir que Dios ya es uno, que Jesucristo es otro. El fundamento bíblico. perdón, por ahí dígalo. Hablamos de la Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Normalmente, después de Dios, hasta donde vamos ahorita, no. Aún. ¿Ok? hay una, Porque, es que por eso llega el problema. A lo que están diciendo Dios es el primero y el último, y efectivamente, la Trinidad no son 10 personas de un solo ser, son 3 personas diferentes de un solo ser. Yo lo que decía, y donde se mete mucho el catolicismo y todo eso, dicen, ¿por qué dice Dios Padre imponiendo en tus manos y voy para ti? Él habla de un Padre, Jesucristo habla de un Padre. Para mí un Padre es una persona, y lo estamos viendo así, Dios, Jesucristo es otra persona. Y cuando Jesucristo se va, nos deja el Consolador, al
Espíritu Santo. Tres personas. O sea, a mí sí me queda claro, por eso le contesté por no. O sea, se basan a ellos diciendo no, es que Jesucristo dice, Dios me encomienda en tus manos, Padre mío, tú dime, tú guíame. O sea, él se la pasa hablando de un padre. Sabemos quién es, yo sé que es el mismo, así es, pero es donde se agarran los de otra religión. Pero ¿por qué hablan de su Hay una parte y es donde nosotros podemos decir al Señor únicamente claro, cuando digan que es distinto. Cuando le preguntan a Jesucristo resucitado, y ahora ya nos vas a enseñar al Padre, y que le responden, tanto has estado entre ellos, todavía no me conoces. O sea, en ese momento, cuando le dice, aquí estoy. Es correcto, y también cuando dice, no tienes ni 50 años y te comparas con un hijo de Dios, ahora resulta que es más grande antes de que Moisés fuera resuelto. Me iban a pelear y me van a matar. Y también ha dicho, ¿no? Que me han visto a mí, me dijo mi padre, que me conoce a mí, conoce a mi padre. Y la pregunta, que hace por dónde va, cuando oraba, Dios le ora a Dios. O sea, como usted, si no sirve Dios, ¿por qué le ora a Dios? ¿No? Ok, lo vimos en la clase pasada, cuando muere, resucita, se eleva y se sincroniza, es uno con el uno, y es Rey de Reyes y Señor de Señores en toda la extensión de la gloria. En el tiempo terrenal vivió como hombre, fue maestro, fue rabí, fue después sumo sacerdote, y después Rey de Reyes, Señor de Señores y triuno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad, una vez sincronizado. Pero en el tiempo mortal, que podemos ver ese otro estudio milagro, que se llama el siervo sufriente, uno carga este personaje que es Jesucristo, el pecado de todo el mundo, y como el Espíritu de Dios es el que entra en él, entra y sale. Por eso cuando está crucificado, antes de fallecer, le dice, Elí, lama sabactani, Señor Dios mío, tus manos incluido mi espíritu. En ese momento se separa de la divinidad del Espíritu Santo que va al cielo, porque no puede haber pecado delante de la presencia de Dios, y después él muere. Y la muerte de él es más que nada el temor que sufría desde que se manía hasta la crucifixión por la separación de Dios y de él, porque en toda la eternidad el Padre y el Hijo siempre habían estado juntos, pero en ese momento, que es la hora de las tinieblas, se separan. Y tiene que pasar por eso hasta que resucita, se sincroniza el cielo y recibe toda la potestad de Dios, pero antes de no era el Dios al que ahorita nosotros conocemos, creemos, adoramos, glorificamos, agradecemos y bendecimos, hasta que llega al cielo con su Padre, recibe toda la honra y toda la gloria. En los tiempos mundanos, como tal, fue un hombre hasta sus 33 años. Cuando él resucita, ya resucita con honra, con gloria, y cuando sube al cielo con poder. Salud. Entonces, aquí todos los textos bíblicos lo que tratamos de explicar, él ya cuando habla con Juan, ya está entronizado. Ya es Rey de Reyes, ya es Señor de Señores, ya es Dios también. Y está haciendo con los textos de él, como él mismo está hablando, usando textos y vocablos divinos, autoproclamándose deidad. Por eso muchas veces cuando caían frustrados a sus pies, sí se los permitía. Y en otros textos que vemos que caen frustrados a los pies de los mensajeros de los ángeles, pues levántate, porque la oración es únicamente a Dios. Yo solo soy tu concierto. Me contestó el amigo que yo iba a preguntar, pero no le voy a hacer la pregunta. Aquí los versículos que acabamos de leer habla de Alfa y Omega, principio y fin, eterno y todo esto. Si yo le contesto que Jesús es Dios y le digo que sí, yo me estoy negando, voy a decir, bueno, y me dice, él murió. Sí resucitó, pero él murió. Él murió como cualquier hombre de la final de cuentas. Y ahora me contestó usted, no hay separación, no hay divinidad, todo lo que sea. Eso es lo que sacaron de ciertos versículos para decir, no se caen la lista con nada de versículo. Porque aquí en cada versículo te dice, antes de llegar al principio, si viene no puedes sacarlo. Y lo ves en el versículo de Jesucristo, donde no bajan en la cruz,
Pero lo que no te dicen después es que resucita, viva y vive su gloria. O sea, él cuando llega arriba hablamos que está a la derecha del Padre. Así lo vimos. Así lo A vimos. la derecha de otra persona. Bueno, no, divino, pero es otra persona. Y cubriendo a la ley. Es correcto. Sí, 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 es que es un solo. Sí. No es una sola persona, pero sí son tres entidades. Tres entidades que están en perfecta comunión. Pero no te digo que mis hermanos, todo lo que vemos y de dónde se agarran los hermanos poquitos de cerca para empezar a hacer el camino. Hay algo que nadie ha podido hacer ni decir. Por ejemplo, hemos conocido a lo largo de la historia grandes filósofos, Sócrates, Platón, grandes pensadores también. Hemos visto, por ejemplo, Sigmund Freud el siglo pasado, gente inclusive no comulga con una creencia religiosa. Carl Sagan, y dentro de las corrientes también mundiales, el Dalai Lama, Buda y otro tipo de corrientes. Pero la pregunta, y esto se lo respondo también en el pasaje de Lucas y nos ayuda, dice así: nadie lo ha dicho. Primero, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie habla Habla de del voy a Padre. llevar. Es decir, o sea, es como, espérame, entonces, ¿qué es? Y precisamente de hecho es el que tengo aquí, que es el que estaba yo buscando. Porque dije, pues, a ver, aquí dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ok, si el Padre es Dios, y yo no tengo ninguna duda de que lo es, pero entonces, ¿cómo hacerle? Oye, pues me llega y me dice, mira, aquí dice que pues va al Padre, entonces él no lo es. ¿Cómo hacerle esa parte? Él es hijo y él es Dios. Pero como tal, digamos, hablemos así como de rangos, está bajo el Padre. Aunque tiene toda la autoridad y el derecho del Padre. Él está bajo el Padre, pero él es Dios también. Es un niño de esencia. Entonces, cuando el arroba de Caná, si él es que le dice a María que tu hijo no ha llegado todavía, Va de nuevo. como para hacer milagros, si eres si sí lo puede hacer. Se acabó el vino. Mujer, ya tengo que ver yo contigo. Mi hora no ha llegado. Hagan lo que les dice. No me lastimamos. Prueben mi vida. ¿Por qué? No es porque María le tenga de las orejas, no es porque María es intercesora ni redentora. No, no, no. Primero que nada es el primer milagro registrado en la Biblia. Segundo, Él es naturalmente. Él es la ley. Él es el único que pudo cumplir con los 315 preceptos que están en la ley judía. Honrarás a tu padre y a tu madre. Si él le dice no, bueno, de parte siguiendo el pecado. No podía desobedecer. Como hombre y como la ley que era, tenía que cumplirlo. Ahora, un pasaje irrefutable. Nos analiza, ayúdenme, les contesto con Biblia la pregunta anterior, dice así: no hay nada más grande que dar la vida por los amigos. Yo soy el buen pastor. Yo tengo derecho para dar mi vida. A mí nadie me la quita. Yo mismo puedo dar mi vida y puedo recuperarla. ¿Quién ha dicho eso en toda la historia? Está buscando. ¿Quién? ¿Y quién ha anunciado su muerte y su resurrección? Destruyan este templo y al tercer día lo Juan 15, reedificaré. 13, 17. Destruyan este templo y al tercer día lo reedificaré. Entonces dice: yo puedo dar mi vida, a mí nadie me la quita y tengo el poder para recuperarla. Juan 15, 13 al 17. Es hombre o es Dios. La nueva más profeta. Dice amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las ha dado a conocer. Amén. Así es. Entonces, no era superior porque si no, no hubiéramos sabido lo que iba a hacer. Pero, él dice, yo tengo el poder de dar mi vida y el poder de recuperarla. No nadie me la quita. No estamos hablando de un hombre, aunque sí es un profeta, sí fue, pero también fue el Hijo de Dios y ahora también es Dios. Y es Dios todopoderoso, con toda honra, gloria y poder. Tengo un paso, por así decirlo, abajo de papá, porque él es el intermediario, él es apto a los padres, él es el camino, él es la verdad y la vida. Entonces, para ver que son uno, que él es Dios, Bueno, su reflexión. sí, Jesús lo vemos normalmente cuando una cruz es el Salvador de nuestros pecados. Por eso, yo lo veo y yo me meto más. Es el que nos viene a dar testimonio de cómo nos debemos guiar nosotros. Se acabaron el testamento antiguo, viene el nuevo, él viene a mostrarnos cómo debemos de alguna manera comportarnos. Normalmente nos viene a dar testimonio de cómo debemos ser, como el ejemplo que dio de él pudo haber dicho, ¿cómo voy a dar bien se van a emborrachar? ¿Quién eres, madre? Para mandarme a mí, si yo soy aquel, no. Él nos pone presente, bueno, tú lo estás tratando y cumplió con el mandato. O sea, amarás y amarás a tu padre y a tu madre. Así es. Entonces, no nos quedemos nada más porque Dios vino a hacer, no. Vino a mostrarnos cómo deberíamos, más o menos, guiarnos. bueno, imagínense que la Biblia vino a simplificarnos toda la ley y a ponerla nada más en Dios, ama a Dios y ama a tu prójimo, a simplificarla y nos vino a dar el ejemplo. Pero lo que entendemos o debemos comprender dentro de la palabra de Dios, y lo hemos visto desde siempre, Él es el personaje central y hay que tratar de ser como Cristo. Por eso somos cristianos, de llegar a la estatura del varón perfecto. Pero en eso hay mucho contenido dentro. Lo que nuestro Cristo bendito trata de hacer es a través del conocimiento. Cuando nosotros adquirimos el conocimiento como tal y lo ponemos en práctica, es bien simple, ahí está, las verdades serán libres. ¿Libres de qué? Del sistema, de todo el sistema, del sistema del maligno, que nos quiere tener aquí abajo, sometidos en el temor, en el pecado, en la tentación. Cuando seamos uno, vamos a ser uno con Dios. Entonces, la verdad nos hará libres. Tenemos que llevarlo a la práctica, simplificándolo en estos dos mandamientos, pero sí conociendo todo lo que nos piden, porque por eso nos agarran y nos dan una zarandeada, ¿no? A ver, demuéstrame que sí es cierto. Bien, ahora, el primero y el último es Jesucristo, el primero y el último es Dios. Es lo mismo. Si tú pones el libro de Isaías a Dios el primero y el último, y después Jesucristo declara que Él es el primero y el último, entonces, ¿cuál de los dos es el primero y cuál de los dos es el último? Uno de los dos estaría mintiendo, ¿no crees? Bueno, a menos que sea la misma persona. Bien. Si son la misma persona, entonces los dos están diciendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? El que estuvo muerto y ha de vivir. Los dos son el primero y los dos son el último. La única manera que se pueda cumplir la palabra de Dios es que los dos sean la misma persona, el primero y el último. Bien, veamos uno más, dice en Apocalipsis 22, 13 al 16. De hecho, ya sabemos que estas traducciones no son completamente correctas porque, como es en griego, pusieron alfa y omega. Casi. Pero en el alefato hebreo es la Hale y la Ta. Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Otra vez, Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras,
y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Amén. Entonces, vamos por partes otra vez, aunque varía muy poquito en esta versión, pero dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Otra vez, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera se quedarán, en esta versión dice, los pervertidos, como la que oímos los perros, los hechiceros, los que han caído en inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras, como aquellos que veneran otras deidades, que la Santa Muerte, que no sé qué tanto. Y todo aquel que ama y practica la mentira, porque ya saben quién es el padre de la mentira. Yo, ¿quién dice ahí? ¿Quién pregunta? Jesús. He enviado a mi ángel, el que está hablando aquí es Jesús. Ahí está escrito, Jesús dice, he enviado a mi ángel para que dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de la iglesia, de las iglesias. Yo soy la raíz y del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo está declarando que Él es el que está hablando estas palabras y Él dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último, noten que vamos, yo soy, yo soy, yo soy. Jesucristo está diciendo que yo soy el primero y el último. En el libro de Isaías dice Dios, Él es el primero y el último. Entonces, como te vengo diciendo, la única manera de que esto se cumpla es que los dos sean la misma persona. Por lo tanto, el primero y el último es Dios, y el primero y el último es Jesús. Jesús es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y quien no me crea, lea Juan 1:1, y de la tierra y de todo aquel que hay en ellos. Él. Ellos Envió a su hijo unigénito, o sea, el padre envía al hijo. Entonces, y luego dicen, no puedes abrir, nadie va a decir de Cristo. Entonces, dice tú que Jesús es Dios, no hay otra cosa. O sea, al orar de Dios no sabe cómo. Y luego digo, gracias Jesús, gracias Jesús. Entonces, estoy hablando con el mismo. Es correcto, pero hay que recordarnos eso, que Jesucristo es Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero Jesús, como Hijo de Dios, se sitúa tantito abajo. Y por eso también nos dice, pidan en mi nombre y se os dará. Pues cuando yo le pido a papá, le digo en el nombre de mi hermano, Señor y Salvador, le dice Jesús. ¿Por qué? Porque la gracia santificante de Cristo Jesús me hace digno de presentarme ante Dios, porque no hay uno solo libre de pecado. La salvación se nos fue dada por gracia. Entonces, cuando estamos haciendo oración y Jesucristo es intermediario, Jesucristo le dice a papá, no lo mires a él, no mires tus pecados, mírame a mí, mira mi sacrificio en la cruz. Yo di mi vida por ellos. Ya están comprados a precio de sangre, son salvos, porque no es de mí para tu obra, para tu gloria. Pero ese mismo Dios. Dice Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era El verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio el verbo es nuestro Señor Jesucristo, es la palabra, es el Gabar, mediante la palabra todo fue creado. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, haya lumbreras. Y Dios dijo, por eso les he comentado, la boca se nos dio para bendecir, para compartir la palabra y para alabar a Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza. Si yo hablo, digo y maldigo, es un boomerang. Y si yo bendigo, es un boomerang, porque somos cristianos.
cristianos, tenemos el soplo divino, estamos hechos en imagen y semejanza. Hermanita, que Dios la bendiga, que le vaya muy bien, que Dios la prospere en todo lo que haga. Es un decreto, es una palabra, y si la siento en el corazón y la menciono por la boca, ese es el trabajo. Y la estoy usando para lo que se me dio, para bendecir. Entonces, en todo lo que hablemos, cuidado, porque somos co-creadores de nuestra realidad. ¿Cómo te fue del nabo? Y te va mal, te va del nabo. ¿Cómo me fue? Pues aunque no esté también el asunto bien, gracias a Dios, bien. ¿Por qué? Porque tengo casa, tengo techo, tengo alimento, tengo trabajo, no me paré a conseguir, tengo un trabajo. Me gusta hacer lo que hago, yo con gusto, gracias Dios mío. ¿Cuál es el principio de la abundancia? El agradecimiento. ¿Cuál es el principio del conocimiento de la sabiduría? El temor a Dios. Entonces hay que aplicar la Biblia. Y ya ahorita en el último, cuando ya mencionó la tercera persona de la Trinidad, Al Espíritu Santo, al Consolador, os conviene que me vaya. Les dejo el Consolador, pero yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, como ven en la versión. Pero sí, ahora, esa parte no la hemos tocado a fondo, pero hay algo bien interesante. Todo lo que vimos en el nombre de Cristo Jesús, porque así se nos enseña, no es correcto. Pero ¿quién es el que obra y el que está actuando? ¿Quién es el que está dentro de nosotros? Es correcto. Entonces, hasta el día de hoy no le hemos dado suficiente peso, pero deberíamos estar metiendo en la portada también al Espíritu Santo, porque es correcto, porque Él nos dijo, les dejo al Espíritu Santo. Entonces, hay un versículo que habla de las jerarquías, por eso es que a veces uno dice, en el nombre del Espíritu Santo, Jesucristo Dios Maestro. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. es En correcto. esa línea, no vas a Dios Es a darle la correcto. gloria que Dios nos da. Así es. Ahora, una de las cosas que bien simple, es una oración chiquitita, pero efectiva cuando la aplicamos con fe. A veces tenemos alguna situación X en nuestra vida. Queremos llegar, queremos que algo pase, que salga bien, que se yo. Una preocupación, y necesitamos tranquilidad, paz, discernimiento, sabiduría. En esos momentos nada más es Espíritu Santo, ven y ilumina. Espíritu Santo, ven y ilumina. Sencillo. Responde, está dentro de nosotros, empieza a emanar, empieza a crecer. Pero tenemos que utilizarlo, tenemos que moverlo, si no usamos el Espíritu Santo que se nos dio. Somos lámparas con aceite, pero apagadas. Bien, vamos a dejar unas reflexiones extras para complementar más rápido el tema. Sí, el libro de Colosenses dice que todas las cosas fue creado por Él, a través de Él y para Él. Jesús, ¿me explico? A la vuelta, el libro de Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas, o fue creado por Él, a través de Él y para Él. Jesús. Colosenses 1, 16 y 17. Muchas gracias. Colosenses 1, 16 y 17. Sí, allá. ¿Colosenses qué? 1, 16 16, y 17. Amén. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. ¿Quién? Jesús. ¿Por quién fue creado? Por Jesús. Miren lo que hablábamos hace un par de clases. Hasta los malos trabajan para Dios. Es un mal necesario como la política. Entonces, como complemento también podemos implementar Juan 1, 1 al 2.
Lo acabamos de ver, lo acabamos de leer. Juan 1, 1 y 2. Ese es otro complemento. Y aquí se nos pide Testamento, Isaías, porque se va a cumplir todo el Nuevo Testamento. Amén. Y porque la vida fue manifestada primero en Cristo y justificamos Todas las cartas que fueron, no primero de Juan, primera de Juan. Era primera de Juan. no. Es Juan Juan 1 y 1, 2, verso 1 y 2. donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Es Juan del 1 al 2. Así es, entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, en el principio, en cuál principio, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el verbo? La misma palabra de Dios responde en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, el verbo, la misma palabra de Dios responde, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que ya vimos la clase pasada, que es unigénito y que es primogénito, llena de gracia y de verdad. Verbo, o logo, o palabra, con frecuencia se ve en tratados teológicos, se traduce por verbo, y el verbo, logo, divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nosotros después hermanos, el verbo, la palabra eterna de Dios entre nosotros, que innegablemente se resume al final del verso 1 de Juan 1, donde claramente nos dice, y el verbo era Dios. También encontramos claramente otro versículo que nos demuestra implícitamente la divinidad de Jesucristo como Dios, y es el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 30, que nos dice, ¿qué nos dice, hermanita? Juan 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Amén. No dice, somos dos y cada quien por su lado. Yo y el Padre uno somos. Claramente sabemos que un hombre mortal no puede ser uno con el Eterno, pues no hay una deidad en nosotros más que la divinidad de Cristo, que nos comparte a través de su sacerdocio, de la ley menstrual. Solo somos hombres y Cristo es Dios. Te lo pongo más claro. Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 7. Ahí está el que buscábamos al principio. Filipenses 2, ¿qué? 2, versos 6 al 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿eso semejante a los hombres? ¿Era Dios? Era Dios y se hizo semejante a los hombres. Entonces, esta de vuelta, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo soy Dios, a mí no me tienen por qué dar órdenes, no tienen por qué crucificarme, no tienen por qué, no. Simple y sencillamente se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres, el cual, de quien estamos hablando, es Jesús, siendo en forma de Dios. Cuando vemos la forma de una persona, que es una persona, cuando vemos la forma de un carro, ¿qué forma tiene? Es un carro. La forma de Dios ocupa todo, solo puede ser Dios mismo. No estimó el ser igual a Dios.
Cristo nunca quiso igualar o estar por arriba del Dios eterno, como cosa que aferrarse. Cristo no interpuso su divinidad como excusa para realizar la misión que Dios eterno le encomendó. El flagelo, los clavos, la cruz, la corona, los golpes, el vituperio. Cristo desciende a nosotros despojado de su linaje de sacerdote eterno, de rey y de su divinidad. Dale vuelta, porque al principio hablábamos eso. Cristo desciende a nosotros despojado del linaje de sacerdote eterno, de rey y de su divinidad, tomando forma de siervo. Cristo viene como siervo, despojándose de gloria, de honra, de poder, para mostrarnos la humildad y venir a servir y a darnos a conocer a nuestro Padre Celestial. Ahora, en este último punto está la clave de este estudio y de muchas otras cosas. Bien, hecho semejante a los hombres, más claro, hecho semejante a los hombres, y que no era hombre, es Dios mismo en forma de hombre. A lo bueno, hecho semejante a los hombres, ya que no era hombre, es Dios mismo en forma de hombre. Saludos. Entonces, bueno, muy cortito, porque hay muchísimas más interpretaciones y claves dentro de la misma Biblia para poder decir que Jesús es Dios, no nada más el Hijo de Dios. Pero sí hay que entender esa parte de que fue hombre y fue entronizado ya cuando llega a su gloria, a su reino. Y es Dios, pero aquí está, abajo de palmas, no como cosa que aferrarse. Yo también soy Dios, sí, pero Él reconoce y dentro de él todo el concepto de humildad y de servicio. Él vino y tiene una misión principalmente para nuestro rescate. El precio de sangre, si no hubiéramos tenido, lo hemos visto, o sea, cuando se cumple todo esto que cae Adán, no hay cómo pagarle a Dios porque la ofrenda fue a Dios. Entonces, un hombre no lo puede pagar, un ángel no lo puede pagar, tiene que ser Dios mismo pagando a Dios mismo. Por eso tiene que venir a pagar para cumplir todo esto. Antes de concluir, ¿alguna pregunta? Patsy. Todo. Es que la Biblia está muy Hermano, estaba tratando de... Comadre, no preguntaste nada.